Bueno, buen día, queridos estudiantes, o buenas tardes, queridos estudiantes, según cuando ustedes estén viendo este video. Vamos a estar un poquito charlando sobre la lectura que están desarrollando en este tiempo, que es las tres tesis de la modernidad reflexiva, ¿sí? Bien, eh, vamos a empezar de cero. Ustedes tienen que ingresar al blog nuevosescenarioscultura.blogspot.com, nuevosescenarioscultura.blogspot.com, y allí van eh, descendiendo por el lado derecho, y allí tienen la bibliografía obligatoria. El primer texto es Tres tesis sobre la modernidad reflexiva, y si siguen bajando tienen los apuntes de cátedra, que si cliquean allí tienen una ayuda para la lectura de el texto que nos está convocando en este tiempo. El formato es PDF. Yo voy a desarrollar este video con el formato PowerPoint, pero el contenido es el mismo, ¿sí? Volvemos hacia atrás. Bueno, entonces apuntes de cátedra, y se descargan el texto o ya se lo descargaron para poder leerlo. Bien, vamos directamente a la presentación digital que nos convoca. Tres tesis de la modernidad reflexiva, discusión entre Beck, Giddens y Lasch. Como habíamos dicho en el encuentro sincrónico por Zoom, en esta cursada la gran discusión es qué es la modernidad reflexiva. Para entender esto, un poco estos tres autores nos van a arrojar luz en las diferencias de los distintos momentos históricos, llamado modernidad y llamada premodernidad, que en un momento nos vamos a estar adentrando en cuanto a eso. Pero para ir adelantándonos un poco, toda la cursada trata de explicar qué es la modernidad reflexiva, es decir, este momento histórico que nos toca vivir con catástrofes ambientales, con pandemias, con problemas económicos, con problemas sociales, con grandes adelantos tecnológicos, con hombres que viajan a una central espacial, con la posibilidad de ir con vuelos tripulados a Marte. Bueno, este es el tiempo que nos toca vivir y convivir. Y bueno, estos tres autores nos van a dar una introducción, junto a muchos otros que vamos a estar desarrollando durante el año, de qué es la modernidad reflexiva. Bien, la autora, Frida Cuellar, primero nos da un contexto en donde se desarrolla la reflexividad, ¿sí? Si ustedes entraron a la guía de clase número 2, a la clase 2, a la guía de estudio, allí les propongo dos preguntas. Una aproximación a la definición de reflexividad, y una segunda, qué elementos nos da Beck, Giddens y Lasch para el desarrollo de esta reflexividad. En principio, la reflexividad no es reflexión, no es reflexión en el sentido cotidiano que le damos al término. No es ponerme a pensar sobre algo, reflexionar sobre algo. Tiene que ver la reflexión, pero no es reflexión. La reflexividad es mucho más. Es la autorreferencia, es la autoconstrucción, es el individuo tomando elementos, recursos de su realidad circundante para poder ir construyendo un ser. Nosotros lo vamos a llamar al sujeto de este tiempo agente. Ahora vamos a ajustar este término. Pero el sujeto de la modernidad reflexiva, o de la modernidad tardía, o de la segunda modernidad, eh, tiene una capacidad de autonomía
esta palabra también es importante, de autonomía, para ir construyendo su ser, construyendo su subjetividad. ¿Cómo lo hace? Tomando recursos de su entorno, de su entorno. Bien, Frida nos dice que la reflexividad se desarrolla en un entorno contingente. Bueno, primera palabra importante que la vamos a estar usando durante todo el año. ¿Qué es la contingencia? La contingencia es aquello que puede cambiar, que está sujeto a cambio, que es impredecible, no se lo puede prever. Esa es la contingencia. Y tanto Frida como los tres autores que nos convocan y otros tantos que vamos a estar desarrollando en el año, dice que este tiempo es un tiempo contingente, es un tiempo cambiante, movible, heterogéneo, que no podemos prever lo que sucede, lo que va a suceder en el futuro. Y nuestra cotidianidad es una cotidianidad contingente, es decir, nuestro devenir en la vida es un ámbito contingente, cambiante. ¿eh? Así que este es el primer concepto muy importante. Cuando consideramos al sujeto en la contingencia, lo vamos a llamar el agente. El agente es el sujeto en la contingencia. Entonces vamos a ir habituándonos a estos términos técnicos. Cuando digamos el agente, ya vamos a saber que es el sujeto, cada uno de nosotros, inmersos en esa contingencia. Bien. No solamente el ámbito en donde se desarrolla la reflexividad es contingente, sino se desarrollan sociedades multiformes que tienen muchas formas, muchas características, se nos presenta con formas diferentes. Y aquí, en como introducción en esta cuestión, los autores un poco van a discutir, después lo vamos a ver esto. Contingencia, la reflexividad en la contingencia, la reflexividad en las sociedades multiformes que admiten muchas formas. Es pasible de realizar diagnósticos diversos. Vieron que esto se está hablando mucho, que la realidad es según cómo se la mire. Es decir, cada uno podemos ver una situación y cada uno de nosotros en nuestro relato de esa situación podemos haber visto cosas diferentes. Bueno, es un tiempo de relatividad en ese sentido, de que de la misma realidad podemos realizar diagnósticos diversos. Recuerden que un diagnóstico es una descripción profunda de una realidad. ¿Mm? Y por último, Frida dice, en las sociedades posmodernas se va de la noción de lo líquido a las configuraciones de redes. Bueno, un poco Frida en esta introducción ya nos mete de lleno en la discusión con los tres autores. En nuestra cursada no vamos a utilizar el concepto de líquido. Ahora les explico un poquito qué es, de un sociólogo llamado Zygmunt Bauman. Quizás lo oyeron nombrar porque es un autor muy mediático, ahora ya fallecido. Él acuñó el concepto de modernidad líquida. ¿Por qué? Él dice que la modernidad que nos toca vivir es la profundización de las características de la primera modernidad que comienza en el siglo XVIII, pero con distinta forma. Vieron que el líquido, cuando nosotros vertemos líquido en un recipiente, el líquido se amolda a las características y a la forma del recipiente. Si el agua la vertemos en un vaso, adopta la característica del vaso, si lo ponemos en una jarra, de la jarra. Se nos presenta con distintas formas los recipientes, pero el contenido es el mismo. ¿eh? Y el tema de las redes, que ahí ya
tímidamente nos vamos introduciendo en las nuevas tecnologías, que lo vamos a ver un poquito con Lash. Bien, habiendo dicho esto, eh, lo que quiere Frida en este texto es hacer un nuevo diagnóstico, una nueva descripción profunda de lo que es la modernidad en este tiempo a través de la de la sociología reflexiva. Y ella toma, como dijimos, tres autores, Beck, Giddens y Lash. Beck, después pueden buscar las biografías, lo googlean, y en el blog hay videos de ellos. Algunos no están subtitulados porque no los pude conseguir, pero por lo menos para que conozcan quiénes son. Frida hace un recorte y elige a un sociólogo alemán, Ulrich Beck, un sociólogo británico, Anthony Giddens, y un sociólogo estadounidense, Scott Lash. Sí, bien. Como introducción, y en este sentido los tres autores van a coincidir, ¿qué características generales, qué descripción general, qué diagnóstico podemos hacer de esta modernidad que nos toca vivir a cada uno de nosotros? Bueno, primero que en la modernidad reflexiva hay un gran proyecto, o es un gran proyecto de destradicionalización. ¿Dónde están las tradiciones? En los colectivos, en las comunidades. Las tradiciones pueden ser tradiciones religiosas, pueden ser tradiciones políticas, pueden ser tradiciones económicas, pueden ser tradiciones familiares, culturales. Hay muchas características, pero ¿dónde está la tradición? ¿Dónde se hace fuerte la tradición? En el colectivo, en la comunidad. Como hay una gran destradicionalización, es decir, que hay un desplazamiento de lo tradicional, el sujeto en la contingencia, convertido en agente, queda en una soledad. Entonces, ahí entra la reflexividad. El individuo, al quedar en una soledad ante el retroceso de la influencia del colectivo, de lo comunitario, el agente empieza a recurrir a diversos recursos que tiene en su entorno para poder construir autónomamente su subjetividad. ¿eh? Segundo, que hay una gran crisis ecológica. Bueno, esto no vamos a ahondar mucho. Eh, el agujero de la capa de ozono, grandes extensiones de deforestación, tsunamis, bueno, hay una crisis grande ecológica y que técnicamente no nos vamos a meter en esa discusión porque algunos dicen que es por el efecto invernadero, otros dicen que no, pero lo cierto es que cada año que pasa está subiendo un grado más la temperatura del planeta, provocando el deshielo de los polos y generando inundaciones. Bueno, eso un poco los medios de comunicación nos mantienen al tanto. Y lo tercero que nos interesa, lo que nos interesa, es la relación de la agencia, el sujeto, la contingencia, individuo, con lo estructural, lo colectivo, ¿sí? Lo comunitario. Y acá es la tensión que se genera entre el individuo, el agente, en la contingencia, y la estructura que tratan de imponerse uno a otro. ¿Mm? Bien, vamos entonces, pasamos directamente para hacer un salpicón en esta pequeña primera clase. Después nos vamos a meter un poco con mayor detalle en algunos otros aspectos del artículo de Frida Cuellar. Vamos a un poquito explicar qué nos quiere decir Ulrich Beck con su teoría de la sociedad del riesgo. Recuerden, ¿qué es una teoría? Una teoría es un corpus, un conjunto de enunciados que nos tratan de explicar o tratan de explicar una realidad o un fenómeno que se nos presenta, digamos.
Quiere decir que una teoría no es ni verdad ni mentira, tiene mayor poder explicativo o menor poder explicativo de esa realidad. Eso es una teoría, ¿sí? Un ejemplo muy simple, la teoría de la ley de la gravedad. La ley de la gravedad, con todas sus teorías, con todas sus enunciados, nos sirve para explicar lo que pasa dentro de la atmósfera terrestre. Salimos de la atmósfera, esa ley ya no, y esa teoría no nos sirve para explicar lo que nos está pasando. ¿Se entiende? Es decir, la teoría tiene mayor poder explicativo según lo que queremos explicar de la realidad. Esto lo vamos a ir practicando porque vamos a ver los tres autores y después vamos a ir a análisis de casos y vamos a ver que un autor nos sirve más para explicar esa realidad que otro. Y esa es una elección también personal de cada uno de nosotros. Bien, Ulrich Beck, con su teoría de la sociedad del riesgo, mayor o menor poder explicativo de lo que nos rodea. Nos vamos a sentir identificados con algunas cosas de la teoría, con algunos enunciados y no con otros. ¿Sí? Bien. Ulrich Beck trabaja el concepto de riesgo. ¿Qué no es riesgo? Inseguridad no es riesgo. Este es un tiempo en donde socialmente tenemos muchas inseguridades. No es inseguridad, ¿sí? Riesgo más, remite más a la incertidumbre, aquello que no conocemos, que se nos presenta y no conocemos, y que no podemos dominar. ¿Eh? Por eso Ulrich Beck dice, vivimos en es un retorno de la incertidumbre. Es decir, que no podemos predecir la amenaza. Esto es interesante porque el hombre de la antigüedad vivía constantemente en una incertidumbre porque estaba dominado por el entorno natural. No podía prever, es decir, lo podía prever, pero no podía resguardarse de todo su entorno. Vivía constantemente en una amenaza que no la podía predecir. ¿Por qué? Porque no tenía la tecnología como para dominar esa naturaleza. Ulrich Beck dice, paradójicamente, en este tiempo contingente de la modernidad reflexiva tardía, vuelve esa incertidumbre. Es decir, la impredictibilidad, aquello que no podemos predecir de lo que nos amenaza. Entonces dice, esta incertidumbre genera que sea reconocida la ambivalencia, es decir, que pueda desarrollarse diversas cuestiones o diversas soluciones a esa impredictibilidad. Por eso se habla de probabilidades. ¿Vieron cuando nosotros hacemos una agenda? Bueno, la semana que viene me voy a reunir con fulano. Entonces Ulrich Beck dice, hay una alta probabilidad de que te reúnas con él. ¿Por qué? Porque del momento que vos decidiste estar con esa persona hasta cuando llega el momento, hay una serie de amenazas que pueden ocurrir que no llegues a reunirte con esa persona, dice él. Es decir, que en este contexto de incertidumbre hay una alta probabilidad de que puedas realizar algo y hay una alta probabilidad de que no. Por eso está la ambivalencia, ¿sí? Y algo muy importante en Beck, dice, en las sociedades de riesgo con estas características, los individuos tienen un gran poder autocrítico. ¿eh? Ahí empezamos a ingresar en algunas características de la reflexividad. Al ser autocríticos podemos descubrir aquellos áreas más débiles, por lo cual el agente puede empezar a buscar en su entorno aspectos, contenidos, situaciones que le ayuden a poder
llevar adelante o suplir aquellas falencias que surgen de esa autocrítica. ¿Eh? Bien. Beck dice ahora, bueno, habiendo dicho esto, vamos a describir qué es la modernidad reflexiva. Y él dice, la modernidad reflexiva es una radicalización de la modernidad, es decir, se profundiza las características de la modernidad. Recuerden, estamos hablando de grandes, digamos, periodos analíticos, no es que la realidad sea así, grandes periodos de análisis en Occidente, con toda la variedad que tiene Occidente, pero en Occidente, ¿cuándo se consolida la modernidad? Siglo XVIII. Siglo XVIII y empieza a, digamos, generarse una decadencia mitad del siglo XX. A partir de ese periodo comienza lo que se llama la modernidad segunda o la modernidad tardía, segunda parte del siglo XX hasta nuestros días. Y dice que este tiempo que estamos viviendo es una profundización de las características de la modernidad. ¿Sí? ¿Qué características tiene la modernidad? Bueno, características industriales. ¿Eh? Características industriales. Eh, Control del tiempo, control de lo que se hace, grandes conglomerados asalariados. Esa es la sociedad industrial. Entonces dice, esa sociedad industrial que comienza con la modernidad entra en una crisis en la modernidad tardía, generando una nueva modernidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esta modernidad se activan mecanismos de autoconfrontación. Nos podemos autoconfrontar, autoanalizar, cuestión por la cual el sujeto de la premodernidad no tenía recursos como para liberarse o independizarse del colectivo. El colectivo influenciaba totalmente sobre el individuo. El sujeto convertido en agente en la segunda modernidad, en la modernidad reflexiva, obtiene mecanismos de autoconfrontación, me puedo autocriticar, me puedo autoevaluar, puedo ser autónomo, ¿sí? Entonces hay una gran reforma de la racionalidad, de la forma de pensar, de la lógica de pensar, ¿sí? En este tiempo de modernidad reflexiva hay un abandono de todo lo que es político, ¿eh? Esto lo pasamos un poquito por encima, lo vamos a retomar. Y el gran problema para Beck, ¿no? El gran problema es el problema ecológico de este tiempo. Para él, si ustedes entran a videos de él, es el gran problema que está viviendo el agente en este momento histórico que le toca vivir en esta contingencia. Bien, y fíjense, acá nos ayuda, ¿no? Nos ayuda Beck en esta división del análisis, de esta división analítica en la temporalidad. Él dice, lo divide, modernidad simple, modernidad reflexiva. ¿Cuándo empieza la modernidad simple? Siglo XVIII se consolida, entra en una decadencia a mitad del siglo XX, después de las dos guerras, dando lugar a la modernidad reflexiva. En la Argentina, ¿cuándo se consolida la modernidad simple? Más o menos 1860, 1870, más o menos se consolida, ¿sí? Eh, Consolidándose fuertemente en 1880 con la unificación del territorio. Entra en una crisis cuando, década del 80, década del 90. Ahí empieza, digamos, lo que llamamos la modernidad reflexiva. Es decir, que hay un desfasaje entre lo que pasa en el occidente y lo que pasa en la Argentina. Bien, Beck dice, modernidad simple. La modernidad simple dice, posee una concepción excluyente que bloquea las capacidades de configurarse y de limitarse a uno mismo. Es decir, que en la modernidad simple no hay muchos recursos
por los cuales uno puede autoconfigurarse. Es decir, que el proyecto de la modernidad simple es un proyecto altamente formador de individuos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la modernidad simple surge en las grandes instituciones formadoras de la subjetividad del individuo, la escuela, la cárcel, el hospital, el Estado, todas instituciones de la modernidad que ejercen una gran influencia sobre el individuo. Ahora, cuando esta modernidad simple entra en decadencia, da lugar a esta modernidad reflexiva que dice Beck, lo vamos a leer. Se hacen combinaciones y síntesis de códigos mediante la relación de distintas subracionalidades, sean ciencia, arte o política. No en un sentido de relativismo radical, sino una refundamentación de aquellas que se ha hecho obsoletas para acceder a una nueva clase de racionalidad científica que rompa sus frágiles y falsas certezas. Traduciendo, de la modernidad simple a la modernidad reflexiva, el sujeto gana autonomía, independencia. El sujeto arrojado en la contingencia de la modernidad reflexiva gana autonomía, gana independencia, se convierte en un agente, por lo cual él puede construir su racionalidad autocrítica, puede tomar elementos de su entorno y autoconstruir su subjetividad. ¿Por qué? Porque hay un retroceso de las instituciones de la modernidad simple. Después esto lo vamos a discutir con la escuela, con las chicas de inicial vamos a ver el sujeto del nivel inicial, con los chicos y chicas de primaria en primaria y con los compañeros de ciencias de la educación, el sujeto del secundario y de superior. Vamos a ir analizando este retroceso del institucional y la autonomía del estudiante. ¿Sí? Bien, esto lo obviamos porque si no se hace largo, esto lo vamos a ver después. Terminamos Giddens. Ahora nos metemos en, terminamos Beck. Ahora nos metemos en Giddens. Giddens es contemporáneo a Beck, ¿sí? Y él va a hacer una confrontación, no como Beck entre modernidad simple y modernidad reflexiva, sino entre mundo premoderno y mundo moderno. Después lo vamos, ahí después vamos a estar. Él dice, ¿qué es el mundo moderno? Recuerden, ¿qué es el mundo moderno? ¿O cuál es el periodo moderno? Comienza en el siglo XVIII, sigue hasta nuestros días, pero la primera modernidad empieza en el XVIII, entra en una decadencia en el siglo XX, dando lugar a una segunda etapa de la modernidad. En todo este mundo moderno, bueno, Giddens dice, es un sistema complejo, no es un mundo simple. Hay entreverados, muchas formas de pensar, muchas formas de actuar, hay muchas minorías, ahora se habla de minorías, minorías políticas, minorías económicas, minorías sexuales, minorías de género, es decir, es un sistema sumamente complejo. En este sentido, Beck es un poquito más optimista que, Giddens es un poco más optimista que Beck, porque dice, estoy de acuerdo con Beck, dice Giddens, que hay riesgos, ¿no? Es decir, cuando yo tomo una acción social, una decisión, hay riesgos, pero también el sistema ofrece bondades. Dice, no está todo tan mal, dice Giddens. Ulrich Beck es un poquito más negativo. Giddens dice, el alemán tiene razón, que es un mundo impredecible, que genera incertidumbre, que estamos en una contingencia, pero hay un equilibrio entre eso y las posibilidades de hacer algo bien, algo bueno, ¿no? Bien. Y un tema
muy, pero muy importante en Giddens, que esto va a volver en otro texto que vamos a estar analizando, que es el concepto de conciencia práctica. ¿eh? Giddens dice, hay dos tipos de conciencia que generan una forma de pensar, una forma de pensar. La conciencia colectiva, lo comunitario, lo societal, las instituciones, y hay una conciencia práctica que tiene el individuo a partir de su experiencia cotidiana. La experiencia, la sapiencia cotidiana, ¿no? Entonces, estas dos conciencias siempre están en contradicción o peleándose dentro del individuo, dice Giddens. Esa conciencia colectiva que proviene de la familia, la forma de pensar, ¿no? Que proviene de la familia, que proviene de la escuela, que proviene de los amigos, que proviene del grupo de pertenencia, y la conciencia práctica que proviene de mi propia experiencia individual de estar transitando la vida. Esas dos formas de pensar entran muchas veces en colisión. ¿eh? ¿Dónde lo vemos? En el adolescente. El adolescente es una gran colisión de la forma de pensar de lo familiar, de la institución y de lo autónomo. Entonces se revela contra la familia, se revela contra la escuela, decimos, mi hijo está rebelde, bueno, quiere decir esto, ¿sí? Bien, entonces, Giddens dice, acá viene la confrontación entre la conciencia colectiva y la conciencia práctica. La conciencia colectiva pertenece al mundo del mundo de la premodernidad. Estamos analizando grandes extensiones de historia, antes de la modernidad. Y con la modernidad surge esta conciencia práctica. Bueno, esto lo vamos a obviar. Lo habíamos dicho, pero si no se va a hacer muy largo. Acá sí me interesa, ¿ves? Guinness dice, con la modernidad desplaza la tradición, desplaza a la conciencia colectiva, entronando a lo individual y a la conciencia práctica. ¿Sí? Ahora, dice Beck, este tiempo, esta modernidad reflexiva, ¿sí? Hay una mezcla en nuestra forma de pensar de tradiciones y de aspectos modernos. Y ahí viene la colisión o la contradicción entre la conciencia colectiva, instituciones, familia, grupos de pertenencia, y la conciencia práctica, lo individual, mi experiencia personal en mi devenir cotidiano. ¿Sí? Bien, eso lo viamos, seguimos. Nos detenemos en la reflexividad. De la doble hermenéutica nos metemos más adelante, porque si no va a ser mucha información. Reflexividad. ¿Qué dice Beck? Giddens. No debe entenderse como mera autoconciencia, sino como el carácter registrado del fluir corriente de la vida social. Acá se separa de Beck. Beck dice, la reflexividad en la sociedad del riesgo es autocrítica, autodeterminante, es autonomía pura. Giddens dice, estoy de acuerdo, pero no tanto. ¿Por qué? Porque lo estructural, lo colectivo, la conciencia colectiva sigue influenciando al individuo, no ha desaparecido por completo. Por lo cual, la reflexividad en Beck, que era autocrítica, autoconsciente, autónoma, en Giddens es todo eso, pero también tiene cierta influencia del colectivo, de las instituciones, del grupo de pertenencia, de lo que llamamos la conciencia colectiva. ¿eh?
¿Y en dónde se registra esto? En el fluir corriente de la vida social, en la vida cotidiana. En esto coincide también con Beck. ¿En dónde se ve esto? En la vida cotidiana, ¿eh? En el devenir de la vida social. Porque Giddens dice, seguimos siendo sociales, pero con una gran autonomía, con una gran conciencia práctica. ¿Vamos bien? Bien. Pasamos directamente a Scott Lash, la reflexividad, y ahí ya empezamos a detenernos un poquito, como para que ustedes tengan recursos en la lectura y para poder un poco estar pensando estas dos preguntas que nos propusimos en la clase 2. Scott Lash, sociólogo estadounidense, también se dedica a pensar la reflexividad y él dice: en la modernización reflexiva, ¿sí?, hay una creciente libertad de la agencia. Coincide con Beck, coincide con Giddens. ¿Y esto cómo se demuestra? Dice Scott Lash, la libertad de la agencia. Recuerden, la agencia es el sujeto, la contingencia. En que hay un aumento notable en el poder de los actores sociales en relación con la estructura. Coincide con Giddens. Es decir, la estructura sigue estando, pero el agente tiene una gran autonomía de esa estructura que le quiere imponer formas de pensamiento. ¿Qué es la estructura? Según Giddens, la conciencia colectiva. Según Beck, la sociedad del riesgo. Según Giddens, las instituciones, la familia, los grupos de pertenencia, todo eso es estructural. Por lo cual, dice Lash, y en ese sentido coincide con Giddens y coincide con Beck, la modernidad es un programa fuerte de individualización, de autonomía del sujeto convertido en agente. Y dice, en este momento hay nuevas condiciones estructurales de la reflexividad. En este sentido se da de la mano con Giddens, y Lash dice, lo estructural no ha desaparecido, porque somos seres sociales, lo seguimos siendo, ¿sí? Y Lash dice, hay nuevas condiciones estructurales, hay novedades en esa estructura, en esa conciencia práctica, como dice Giddens, en lo institucional, en lo familiar. Y él dice, estas novedades en lo estructural, ¿de dónde provienen? Provienen de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Y además dice, estas nuevas estructuras informativas y de la comunicación, es decir, todo lo que es desarrollo de los medios de comunicación, y ni que hablar de las tecnologías digitales, en estos medios hay una preeminencia de lo estético, de cómo se ve, de cómo se dice, por encima del contenido. No es tan importante el contenido, sino cómo se lo dice, cómo se lo presenta, con qué imágenes. Lash dice, esto es importantísimo porque el sujeto, influenciado por esta estructura, va a construir desde la reflexividad su subjetividad desde lo estético. ¿Sí? Por eso Lash dice que estamos en una reflexividad estética. Entonces dice, recuerden, en esto coincidimos con Beck y con Giddens. El sujeto en este tiempo moderno, en donde ganó autonomía, es autocrítico, Beck, tiene conciencia práctica, Giddens, tiene influencia de la estructura, Giddens y Lash. ¿De dónde se va a nutrir ese sujeto
para construir reflexivamente o reflexividamente su racionalidad. ¿Cómo se va a autoconstruir? ¿Sí? Bueno, por imitación, dice, estética. ¿De dónde? De los medios de comunicación y de las redes sociales. Es decir, que es una reflexividad estética. En Giddens no es estética, sino es cultural o política. En Beck la reflexividad es desde la incertidumbre. Vieron que ahí empezamos a definir cada autor, ¿sí? Y dice Lash, los sistemas de expertos estéticos, el uso de las películas, la televisión, la poesía, viajar, las pinturas, son todos modelos subjetivos que nos lleva al culto del deseo, de la imaginación creadora, de lo afectivo y de lo placentero. Ahí Lash explica por qué en este tiempo el sujeto busca satisfacer sus deseos. ¿Por qué busca lo afectivo? ¿Por qué busca lo placentero? ¿Por qué vive el hoy y busca el disfrute? Por esta influencia de las estructuras de los medios de comunicación informativos y de las redes sociales o de la lógica de la tecnología digital. ¿Sí? Bien, vamos llegando al final de este video. Esto lo reducí, lo vamos a minimizar. Vamos a volver ahora al Classroom, ¿sí? Bueno, este es como lo que ustedes ven del Classroom, porque yo como soy profesor veo otra cosa, ¿sí? La estructura es la misma, puede cambiar los colores si es inicial y primaria, pero la estructura es la misma. Recuerden que entran al Classroom por el código de ingreso, tiene las palabras de bienvenida, y se meten en la clase 1 por aquí, donde dice tablón, van bajando y se meten en la clase 1 aquí o en trabajo de clase. Está la clase 1, 2 y 3 y 4. En la clase 1 está aquí, vamos a la clase 2. Vemos la tarea de la clase 2 y dice, ¿qué es reflexividad? ¿Y qué recursos ofrece la modernidad reflexiva para la construcción de la subjetividad de la gente, según Giddens, Bess y Lash? Creo que están en condiciones de contestar estas dos preguntas. Sean concisos, solamente una actividad para empezar a precalentar el motor en cuanto a estos temas. ¿Dónde suben las preguntas? ¿Sí? ¿Dónde las suben? Bueno, pueden subirla, ahora les digo bien, en el tablón. Van a tablón, van a tablón, se bajan de donde está donde dice tablón, van bajando, se posicionan en clase 1, pueden ubicarla en añadir comentario de clase, pueden contestar ahí las dos preguntas, así las vemos todos, o añadir o crear la tarea asignada, ¿sí? Y lo pueden digamos, adjuntar un archivo que ustedes lo quieran. Pero pueden poner en comentario, sería más piola esto, en comentario, contestar las dos preguntas, si lo vemos todos y se arma una linda discusión, a ver qué puso fulano, puso mengano, y de esa forma nos hace pensar a todos. Quizás hay aportes de un compañero o compañera que me ayuda a pensar lo que yo contesté. ¿Les parece bien? Bueno, entonces nos estamos viendo las clases de la semana que viene. Hemos terminado la primera, para algunos de ustedes la segunda clase, para otros la primera. Vamos a estar comunicándonos o pensando juntos por más videos hacia adelante. Así que bueno, lean, vayan leyendo el texto de Frida Cuellar, las tres
Tesis de la modernidad. Tienen todos los recursos en el blog. Si pueden, contesten las dos preguntas y las suben en añadir un comentario de clase en la clase 1. Perdón, ahí me equivoqué. Tendría que ser trabajo de clase en la clase 2. ¿eh? En la clase 2. Estoy haciendo lío, ¿no? Vamos a tablón. Ahí va. Clase 2. Ahí sí, en la clase 2. Estoy haciendo lío. En la clase 2. eh, y donde dice añadir un comentario, ahí vuelcan eh, las dos preguntas. Bueno, que tengan un buen fin de semana largo. Les mando un cariño a todos y todas. Chau.